al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Hola amigos de Generación con Visión, es una bendición más poder estar una semana más compartiendo con cada uno de ustedes temas diferentes que creemos que estamos impactando y que aunque no parezca, el mundo espiritual ha sido golpeado. Estamos creyéndole al Señor, así como las personas que se unen cada semana a nosotros para poder escuchar estos temas que son importantes. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Me siento muy emocionado, contento, porque Dios me da la oportunidad de poder estar acá. Pero hoy me encuentro también, no solo, me encuentro con una persona muy especial. Ustedes ya la conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Gladys? Bien, gracias, Darwin. Muy contenta también de estar aquí con ustedes, compartiendo otra semana de bendición. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy bueno, que era el abuso a las mujeres. No sé si se recuerdan, pero fue muy bonito darnos cuenta de todos esos abusos que a veces se cometen con las mujeres. Y vamos a seguir con los abusos. Hoy el abuso es a los ancianos. Vamos a hablar un poco de todo esto, pero antes vamos a leer unos mensajitos. Recuerden que la semana pasada nos enviaron. Dice: pido oración para Gerson Abel Lobos para que busque al Señor y se aleje de todo lo que le hace daño a su vida, a mi mucha fe, seguir caminando en los caminos del Señor y no retroceder. Magda. Claro que sí, Magda, vamos a estar orando por Gerson Abel Lobos. Bendecimos a Gerson, Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Tenemos también otro mensaje, nos estuvieron enviando mensajes, muchas gracias. Ahí pueden ustedes escribirnos a los números de teléfono que aparecen ahí en la televisión. Los bendecimos entonces. Bendiciones, queridos hermanos, los estamos viendo
en Colonia El Rosario, zona 18. Saludos a mis bellas princesas Maciel, Pilar y Sheila, qué nombres más raros, pero vuelvo a repetir el mensaje. Bendiciones, queridos hermanos, los estamos viendo en Colonia El Rosario, zona 18. Saludos a mis bellas princesas Maciel, Pilar y Sheila. Te bendecimos entonces en el nombre de Jesús de la zona 18. Un beso. Dios derrame muchas bendiciones. Sí, bendiciones. También tengo uno que dice solamente Liani, Isha, Andy, Dios los bendiga. Les mandamos un saludo a esas personas. Los bendecimos. También tengo otro mensaje acá que dice: Siervo Darwin, me gozo de este tema. Siga adelante, varón. Pastora Celia de Villalobos 2. Pastora, Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes, sobre su iglesia. Muchas gracias por esos mensajes. En el nombre de Jesús la bendecimos. Amén. Dice: hola, ¿me podrían ponerle alabanza Un pacto con Dios de Rabito y Princesas Mágicas de Jesús Adrián Romero? Con mucho gusto vamos a buscarlas y tratar de incluírtelas entre los programas de Generación con Visión. ¿Qué tal te han parecido los temas estas semanas? Hemos estado hablando de algunos temas muy interesantes y hemos visto la necesidad que las personas nos han presentado, la necesidad que, cómo nos damos cuenta que tantas personas necesitan de una palabra de Dios que pueda edificar la vida. Imagínate la responsabilidad que nosotros tenemos de estar cada semana trasladando ahí una palabra, así que tú no te puedes perder este programa Generación con Visión. Avísale a las personas, tal vez tú tienes alguna persona que tienes a la par, a tu vecino, y tú sabes que tiene necesidad y no tienes tal vez la palabra o el consejo para poderle trasladar. Te animo a que le avises, que le animes a algún muchacho, dile: hey, hay un programa muy bonito, quisiera que te atrevas, escucha la palabra de Dios, algo puede suceder en tu vida. Sí, es cierto. Entonces pongamos atención a los siguientes minutos que tenemos para compartir con ustedes. Amén. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Nosotros tenemos mucho que aprender acerca del cuidado de las personas, de los problemas que se dan, cómo nosotros podemos evitar los abusos a las diferentes personas, a niños, a mujeres. Y en este caso vamos a hablar cómo evitar el abuso a los ancianos, darnos cuenta si nosotros estamos abusando de alguno de ellos. Y si es así, pues tenemos que darnos cuenta y dejarlo de hacer. Si vemos que algún conocido está abusando a un anciano, pues ver cómo poder ayudarlo, ver cómo aconsejar a alguna de estas personas que están pasando por estas etapas que deben ser bonitas y la gente la debe disfrutar y no verla como un castigo de la vida o como algo muy feo. Pero vamos a seguir con este tema después de este paso. Lo que había anhelado, lo mejor, eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento, eres tú. Tener en mi oscuridad, grito amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Como el viento, como el sol, has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón, eres sombra en el desierto, agua y alimento, eres tú. Tener en mi oscuridad, grito amanecer, volví a
a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad y tu amanecer volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Qué bonita alabanza cuando nosotros nos damos cuenta en el transcurrir de los años que Dios es nuestra herencia y que fuera de Él nada podemos hacer, y cuando entendemos que el centro de nuestra vida es Él, las cosas cambian. Entonces podemos disfrutar, así como esta alabanza que estábamos viendo, personas alabando al Señor, aplaudiendo. Algunos creen que esto solo lo hacen los carismáticos. No, verdaderamente la palabra de Dios dice que la alabanza fue creada para la adoración de Él. Así que qué bonito saber que tenemos una gran herencia y esa herencia la vamos a encontrar en Dios. Sí, es verdad. Vamos a seguir con el tema. Yo te pido que le avises a tus familiares si tú conoces a alguien que crees que debería escuchar este tema y no tiene este cable, avísale que en www.r-vision.tv puede ver este programa en directo. Nosotros estamos aprendiendo mucho de Dios y trasladando información de Él, de cómo solucionar los problemas que se viven en la vida. Tenemos un problema mundial con los abusos, hay tanta clase de abusos. Unas víctimas más del abuso son los ancianos. Abuso de todas las maneras que ya hemos visto: abuso económico, abuso emocional, abuso sexual, abuso físico. Siempre abusan de los ancianos también, tanto como de las mujeres y de los niños. Pero tal vez a los ancianos no les hacen mucho caso, porque ya es parte de todo el mundo, que la gente ya no les considera como muy importantes, creen que ya se van a morir y que ya no son valiosos. Pero tenemos que poner puntos claros y saber que no es así, que la Biblia nos enseña que no es así, y Dios nos demanda muchas cosas acerca de cómo vamos a tratar nosotros a los ancianos. Recuérdense de que como ustedes traten a los ancianos, así los van a tratar a ustedes cuando sean ancianos. Entonces yo trataría lo mejor a mis ancianitos si tuviera algunos a cargo, porque es así como nos van a tratar. Tenemos que tratarlos bien, con amor, con cuidado, con cariño, porque a veces las personas solo tratan bien hacia los niños, pero a los ancianos les cae mal que los ancianos a veces no puedan comer, no puedan ir al baño, no puedan hacer tantas cosas como antes las hacían. Pero es parte también de la edad, es parte de la vida, así somos los humanos. Al principio no podemos, luego sí, luego otra vez no, y eso tenemos que comprenderlo y aceptarlo y amar a las personas que son así. La Biblia nos dice que la hierba del campo se seca y la flor del campo se seca, y que así es semejante nuestra vida, que nuestra vida acá en la tierra es como una casa de campaña. La colocamos en un lugar y luego pues nos movemos, las cosas ya pasan. Y cuando nosotros vemos este tema, que es verdaderamente interesante e importante, queremos pensar un poco en lo que beneficia a los ancianos. Vemos a muchas personas y creemos que hay mucha gente valiente que ya ha alcanzado tal vez 60, 70 años, y los vemos aún en la calle tomando un bus, siendo atrevidos, siendo valientes. Yo creo que los ancianos tienen grandes riquezas, ellos tienen grandes cofres que muchas veces nosotros desaprovechamos, muchas veces aún como hijos, aún como familiares, aún como amigos, desaprovechamos esa gran oportunidad.
Y es tan bonito ver en algunos lugares de acá mismo en Guatemala, en algunos pueblos donde hay muchos ancianos que se reúnen, los mismos amigos, y ellos platican, ellos entienden y todo esto, pero cuando nosotros como muchachos o personas un poco más adultas hablamos con los ancianos, creemos que ellos no han vivido la vida, o algunos piensan que ellos ya vivieron la vida, ellos ya llegaron al punto de partida, ya llegaron al final, y no aprovechamos tomar esos consejos que los ancianos tienen. Yo creo que Dios se refiere de una forma tan especial a los ancianos que hoy queremos aclarar tantas cosas. Hay personas que hemos recibido mensajes acá en el programa de personas que nos ven en este programa de 70, 75 años y dicen, oh, yo he tratado de dar un consejo tal vez a mi hijo, tal vez a mi sobrino, a mi nieto, y pues qué bueno que existen programas como estos porque hay jóvenes que jalan jóvenes, pero sabemos que cada uno de nosotros va a llegar a cierto punto de partida, uno va a llegar al final de la carrera, y qué es lo que vamos a entregar, qué cuenta vamos a dar delante de Dios, y cuáles palabras vamos a dar verdaderamente de decir, bueno Señor, tal vez me esforcé, di lo mejor, viví tantos años y pues hoy estoy acá, dándote la gloria, levantar mis manos y agradecerte tanto. Sí, es cierto, nosotros tenemos que poner atención a todo lo que la Biblia nos enseña, y vamos a ver cómo en el mundo, en todos los países, hay leyes para el cuidado de los ancianos. Cada ley es diferente, cada vez que nosotros vemos a un país tiene sus órdenes, y todos de alguna u otra manera tratan de respetar a los ancianos, tratan de que no se les falte tanto el respeto. En Guatemala pues también hay unas leyes que no se cumplen, pero sí siempre se trata de defender a los ancianos de las personas malas, de las personas que abusan de ellas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si el mundo está preocupado por eso, los cristianos también debemos preocuparnos y hacer algo, tratar de cambiar esa situación. En las mismas iglesias puede darse que a los ancianos ya no se les escuche, sino solo se les regañe. Y también hay que escucharlos. La Biblia nos enseña de esto, que no tenemos que regañarlos ni tratarlos mal, sino tratarlos con amor, porque ellos por algo estuvieron aquí, por algo ellos ya llevan tiempo, y a veces pues también hablan cosas que no son correctas, pero no decírselos de mal modo, sino tratando de ayudar, tratando de ayudarse mutuamente y complementarse, porque tal vez no saben de tecnología, pero sí saben de la vida, sí saben del clima, sí saben de la comida, sí saben de la salud, sí saben de muchas cosas que nosotros tenemos que absorber y aprender, no tratarlos mal. En general se trata mal a los ancianos, pero más a las mujeres, así como en el programa pasado estuvimos hablando de que las mujeres pues era terrible. Si eres mujer, has sido abusada de alguna u otra forma, porque siempre se abusa a las mujeres. Entonces, imagínense, una mujer que solo por ser mujer es abusada, y una mujer anciana es mucho más difícil, porque ya es doblemente abusada. A los ancianos se les cree que son inútiles y ya no los dejan tomar decisiones por sí mismos. A ellos ya no se les consulta nada, sino solo reciben órdenes, no se les escucha, no se les atiende. Y tenemos que darnos cuenta que esto no sucede a los ancianos. Se les abusa económicamente, les venden sus joyas, no les dan dinero para que ellos compren lo que ellas quieren, no les aportan, no les dicen que les van a quitar de su bolsillo de dinero. Y tenemos que ver que esto no suceda, porque sucede, es real, pasa en el mundo. También económicamente, emocionalmente, esto se da. Los ancianos ya, desde que las personas son medio jóvenes, ya están preocupadas porque les van a salir arrugas, ya están las mujeres por coquetas, o manchas o canas, se pintan el pelo. ¿Y qué hay de malo en ser anciano? Porque miramos esto como un mal, como una enfermedad, como volverse feo. Volverse anciano significa volverse feo, y no deberíamos verlo así. También hay un dicho que escuchamos siempre que dice, cuando yo era joven y bella, y esto se refiere que ya no es bella. Entonces tenía una maestra que decía, cuando yo era joven y bella, ahora solamente bella, y me encantaba eso, porque es cierto, la gente debe verse así, como si ya creció, tal vez ya no es joven, pero sigue siendo bonita. Los ancianos se descuidan, piensan que su vida ya pasó, que están viviendo horas extra, robándole aire a los jóvenes,
Y no es así, es una bendición llegar a una edad avanzada. Quiere decir que no tienen esa maldición de la que la Biblia nos habla, que si uno no honra a sus padres y no hace muchas cosas, no llegará viejo, no va a llegar a vivir muchos años con la gente que ama. Entonces ser viejo es una bendición, ser adulto, ser anciano, eso es bonito, eso tenemos que agradecerlo y no verlo como un castigo, como una maldición, sino apreciarlo, tanto las personas que ya son adultas como las personas que son jóvenes y tienen a cargo el cuidado de alguno de sus familiares que ya están ancianos. Entonces, recordémonos de eso, que ser anciano es algo bueno, no lo veamos como algo malo, como una inutilidad, una carga, un peso, sino como una bendición. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que muchas veces nosotros menospreciamos el consejo de los ancianos. Yo recuerdo hace mucho tiempo a un buen amigo que siempre decía, hablaba con su abuelito y él nunca se tomó un tiempo para poderlo conocer. El abuelito pues había sido muy atrevido, él había jaripeado, él había montado toros, él había montado caballos, él había hecho de todo de lo que se podía. Pero sucede que este muchacho siempre lo menospreciaba, le decía, hey viejo, que ya solo está quitándonos el aire, que ya verdaderamente lo ofendía de gran manera. Así que como al año este hombre anciano fallece y pues todos nos preguntamos cuánto hubiéramos dado por conocer un poco más a ese hombre. La Biblia nos muestra y nos dice que es mejor estar en casa de luto que en casa de fiesta, porque cuando estamos en casa de fiesta todo lo tenemos, todo lo aprovechamos, y muchas veces pasa esto en la vida de las personas. Cuando estamos jóvenes, cuando tenemos tanta vida por delante, tanto camino por delante, menospreciamos muchas veces no pedimos consejo, no respetamos, porque como todo lo tenemos y no estamos metidos en problemas, pero creo que cuando estamos ahí, en el momento de dificultad, ahí es donde estos hombres que Dios ha permitido que vivan tanto tiempo, que ahora pues tengan canas. Recuerden ustedes que los proverbios dicen que en las canas está la sabiduría de Dios, en las canas está la sabiduría de estos hombres. Y vemos entonces que nosotros como muchachos tal vez podemos tener fuerza, tal vez podemos creer que somos muy inteligentes, muy astutos y todo, pero detrás de nosotros hay generaciones que han vivido, que han disfrutado, y muchas veces es terrible como nosotros vemos en las calles, que cuando lo vemos mucho en los buses, a personas jóvenes menospreciando a ancianos que de repente no le bajan la música al radio cuando los ancianos quieren hablar, cuando ellos piden y preguntan que para dónde va el bus, ellos no dan la respuesta, o algunas veces hemos visto también ancianos caerse aún en los buses, y es terrible ver a muchachos que miran a un anciano de 65, 70 años, y pues cuando él se para ahí, no muestran respeto, no se ponen de pie para darle el lugar. Tantas cosas que los ancianos sufren, pero nosotros no sabemos que ellos tienen grandes riquezas y que las tenemos que aprovechar, pero no solo las personas de afuera, sino lo hablamos personalmente a las personas de adentro, porque hay muchas personas que han alcanzado madurez y lo único que están esperando de sus padres es la herencia, y eso es verdaderamente un gran problema, porque después de todo esto hay un montón de gente mal formada que no aprendió a respetar, que no aprendió a amar, que no aprendió a dar lo mejor, que no valoró esa oportunidad grande. Yo creo que también, así como hay buenos ancianos, también hay ancianos que son muy malos, ¿va? Hay gente muy mala, dura, tosca, que abusa, tal vez abusó de los niños cuando ellos eran pequeños, de sus hijos, los golpeó, los dañó, los lastimó, y los hijos pues crecen con ese reflejo, crecen con esa maldición. Podríamos decir que cuando los padres llegan a grandes, lo único que recuerdan los hijos son malas cosas, y dicen, no, ¿para qué yo hubiera mejor deseado no haber crecido con mi padre? Y entonces vemos cómo las cosas se pierden rumbo cuando no se aprende a hacer las cosas correctamente desde el principio. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra se alarguen para vida eterna. Pero también la palabra de Dios dice que nosotros como hijos debemos de honrarlos a ellos. Los padres tienen que ser ejemplos e instruir bien al niño para que el día de mañana pues los hijos puedan extender la mano a esos ancianos tan lindos. Sí, es verdad. Hace como 10 o 12 años, no sé, yo estaba muy chiquita y acababa de aprender a leer.
y tenía esas historias que a uno le ponen en la clase de lectura, y hubo una historia que me impactó muchísimo. Resulta que era una familia y era un niñito con sus dos papás y el abuelito. Entonces el niñito vivía preocupado porque los dos papás trataban muy mal al abuelito y le gritaban a cada rato y lo hacían llorar y le decían que no servía para nada, que era un inútil, que era inservible, que porque no se moría. Y le tiraban su comida fría en un plato que estaba hecho como de coco o madera o no sé, algo feo. Y todos los demás comiendo en una vajilla bonita. Y el niño se preguntaba por qué al abuelo le daban en ese plato tan feo, que daba asco. Entonces un día le preguntó a su papá que por qué le daba al abuelito en un plato así. Y el papá le dijo, porque la gente cuando es anciana como tu abuelo, siempre están rompiendo los platos. Si tu abuelo rompe todos los platos y ya no le voy a dar nada bueno. Y el niño se puso triste. A los días el papá se encontró al niño elaborando, así con un coco o con una madera, dos trastos más. Y el papá le iba a preguntar, ¿y por qué estás haciendo eso? Ay, es que ya te estoy preparando tu trasto para cuando tú seas ancianito también y yo te tenga que dar de comer en uno de esos. Y qué historia tan triste, porque el papá se dio cuenta que estaba haciendo un mal, que por ese mismo camino iba él y que le estaba dando un mal ejemplo a su hijo, porque un día su hijo iba a ser un adulto y él iba a ser un anciano y así lo iban a tratar. Entonces tenemos que darnos cuenta de qué ejemplo estamos poniendo. En Guatemala se sufre mucho los ancianos. La gente en Guatemala no es muy cortés de por sí. No somos corteses con las mujeres embarazadas, ni con los niños, ni con los ancianos. Como tú decías, no se levantan para darles un lugar en la camioneta, no les dan fila si es una fila muy larga y las personas ancianas están esperando parados y ellos se casan y ellos tienen enfermedades. No nos importa eso, siempre miramos el derecho en nuestra nariz y tenemos que respetar un poco y darnos cuenta de que las canas valen y que si a nosotros a veces nos sentimos cansados y nos pesa el cuerpo y no nos queremos levantar y no tenemos muchas energías, nosotros que somos jóvenes, ¿cómo se sentirán la gente que ya ha vivido mucho más? A veces no creemos eso. Yo a veces no le creo a mi mamá cuando me dice, ay, es que a mí ya me pesan los años y ya no tengo fuerzas, anda tú. Y ay, qué mentira, digo yo, pero no, puede ser porque uno cada vez se va cansando más y cada día uno amanece más viejo y más cerca de su muerte, es así. Entonces nosotros tenemos que entender a la gente que ha vivido más porque se cansa más, pero sabe más también. Entonces escucharla, son cosas que nosotros no hacemos. La Biblia nos habla en Joel 2:28, si ustedes pueden comprobarlo en su casa, si tienen una Biblia cerca, se los voy a leer. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos, Dios tiene un gran amor para ellos, Dios los usa, ellos han aprendido mucho, máximo si estas personas han crecido en el Evangelio y han llegado a ser ancianos como cristianos, la gente sigue aprendiendo y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Son gente que se ha metido con Dios y gente que tiene mucho de Dios para darnos. A veces las personas que nos rodean, ancianos, no han sido cristianos toda su vida o tal vez no son cristianos, pero Dios nos muestra una esperanza para los ancianos. Dios quiere usarnos a todos, no solo niños, no solo jóvenes, no solo adultos, sino también ancianos. Entonces, hay tiempo para todos, Dios tiene una oportunidad, si no estamos muertos, aún podemos hacer algo. Entonces, si tú conoces a alguien, si tú eres esa persona, si tú sientes que ya no tienes futuro, que ya estás pronto para partir, yo te digo, el Señor va a usarte, el Señor tiene mucho que darte. Si tú le das a Él todo lo que tienes, si tú le entregas tu corazón, tus fuerzas, si tú decides, haces una decisión de que el Señor te use, Él te va a usar y te va a recompensar grandemente si tú le das todo a Él. Es tan bonito este tema del que estamos compartiendo. Yo creo que uno de los pasos que nosotros debemos de entender es que el amor cubre multitud de errores.
Cuando nosotros nos acercamos al amor de Dios y entendemos la voluntad de Dios, las cosas cambian. Y muchas veces cometemos errores graves como hijos desobedeciendo a padres, hijos desechando a hombres ancianos, familiares, aún a sus padres, tal vez a su madre. Hace algunos días yo estaba viendo un documental donde algunos hijos que habían crecido en la misma casa, en el mismo techo, de un hombre que había sido muy tosco y duro desde el principio, yo estaba viendo cómo llega cierto momento donde los hijos crean en su corazón un gran interés y lo único que les interesa es lo que el padre tiene y no lo bueno que pueden tomar de él, y cómo la gente decide venir y meter en asilos a ancianitos privándole tal vez la oportunidad. Yo creo que en algunos casos pues para eso fue creado todo esto, pero algunas veces nosotros tomamos decisiones sin primero preguntar, sin primero desechamos completamente a esa persona cuando nosotros no debemos de hacerlo de esa forma. La Biblia nos muestra un gran ejemplo de la vida de Noé. Noé, vemos cómo es un hombre esforzado que construye por 100 años, un poco más de años, un arca para traer salvación a toda la creación. Y después de esto vemos cómo Noé, dice la palabra de Dios, que él empezó a trabajar y empezaron a crecer uvas y él preparó un vino y de repente en una de esas él se pone a tomar, se pone a tomar el vino y sucede que se embriaga. Él sin pensarlo se embriaga y la palabra de Dios dice que entonces uno de sus hijos llamado Can, que era uno de los padres de Canaán, regresa y cuando lo ve, lo encuentra desnudo y la palabra de Dios dice que entonces el hijo se burla. Y la palabra de Dios dice que entonces este hijo va y va a llamar a sus 2 hermanos y bueno, se viene, él supuestamente se iban a burlar del padre de lo que había hecho. Y la palabra de Dios dice que los 2 hijos que venían taparon sus ojos, fueron a traer una cobija y lo taparon. Y luego Noé al despertarse se dio cuenta de lo que este hijo había hecho y vemos cómo cae una gran maldición sobre Can y él se convierte en servidor de los hermanos, él se convierte en una nada por una sola palabra de un padre. Dios sabe por qué han vivido estos hombres tanto y que son padres, ya sea de nuestra nación. Algunas veces es triste aún como políticamente algunos vienen y les prometen a los ancianos y les prometen mentiras verdaderamente cuando estas personas han dado lo mejor por Guatemala, estas personas han dado lo mejor en la vida por sus hijos y muchos hijos el día de mañana se preguntan y no toman el consejo de los ancianos o de sus padres ya grandes porque dicen, ¿y tú qué alcanzaste en la vida si mira lo que sos? Cuando verdaderamente no nos damos cuenta que no fuéramos lo que somos si no hubiera sido por esos lindos hombres, por esas lindas mujeres que se despojaron de todo con un amor verdaderamente de padres para darnos lo mejor a nosotros. Sí, es cierto. Tú hablabas al principio de los asilos de ancianos y bueno, también tuve la oportunidad de ir hace algunos años y la verdad es que es una cosa muy triste ir y encontrarse con tantas familias que prefieren deshacerse de sus abuelitos, deshacerse de sus ancianos, irlos a dejar a un asilo donde están solos, donde no reciben amor, donde nadie los escucha, pudiendo ellos estar en sus hogares, pudiendo compartir con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos. Y los ancianos están llenos de amor, ellos tienen mucho que dar, mucho que platicar, ellos se encontraban muy felices y queriendo contarnos historias de su vida, queriendo contarnos, y uno cuando les preguntaba, mire, ¿y usted tiene familia, tiene hijos? Sí, yo tengo un hijo, tengo varios, y la gente nos contaba que sí tenía familiares, pero esos familiares no se habían hecho cargo, no se habían hecho responsables, tal vez de algún anciano enfermo que no quisieron cuidar, que les pareció muy pesada la carga, y nosotros tenemos que ponerles un poco más de atención a estas personas, darles amor, escucharlas, porque a veces no queremos escuchar, no tenemos tiempo. A veces las personas les gritan a los ancianos y les dicen, no, no es así, usted no sabe nada. Y tal vez no lo sepa, tal vez es cierto que es ignorante en algunas cosas, pero no hay que decírselos de mal modo, hay que decírselos con cariño, o tal vez ni siquiera decirles, no llevarle la contraria, decirles está bien lo que usted diga, porque al final, ¿cuál es el problema con que sepa o no sepa? A la edad que ellos tienen, es muy difícil quererlos convencer de algo que toda su vida creyeron que no era así. Entonces lo que debemos hacer nosotros es amarlos y poco a poco ir haciendo que ellos cambien su mentalidad, porque, bueno, podría ser algo grave. Algunas veces
cosas muy sencillas. Imagínense que tal vez el abuelito dice que lo mejor es, la abuelita dice que lo mejor es cocinar con cierto tipo de aceite y la hija le dice que no, con este otro tipo de aceite. Por eso no importa en realidad, no hay que convencerla de que este tipo de aceite no, hay cosas que no importan. Pero imagínense que ese ancianito no es cristiano y ustedes quieren convencerlo de que acepte a Jesús, pues tienen que hacerlo, pero con mucho tacto, con mucha delicadeza, porque si nosotros nos ponemos a discutir, a pelear, a decirle que no es así y que es como uno quiere, esto solo ocasiona que ellos se frustren, que ellos se sientan incómodos, se sientan inútiles y que ya no valen y que ya no se merecen el respeto de sus hijos. Entonces tenemos que aprender a hablarles a las personas, porque no les hablamos bien, la gente les grita, la gente les falta el respeto y tenemos que hablarles con amor, con cariño. A veces la gente, los hijos están resentidos porque los ancianos no fueron unos buenos padres. Y nosotros tenemos como cristianos en primer lugar que aprender a perdonar, porque si nosotros perdonamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los ancianos, Dios nos va a perdonar a nosotros. Nosotros igual somos malos, igual somos humanos y somos pecadores. Entonces tenemos que aprender a perdonarlos y amarlos, tratarlos con amor y con respeto, que los últimos días, porque recordemos también, los ancianos son los que menos tiempo les queda de estar aquí en la tierra y tenemos que hacer que ellos se sientan cómodos y no que se sientan abusados, no se sientan tristes, defraudados, que su vida no sirvió para nada. Si tú estás en la tierra, si tú conoces de Dios, la vida de tus padres o de tus abuelos sí sirvió, te trajo aquí, fue un instrumento para que tú estuvieras aquí. Y eso merece que tú respetes a tus padres y que no hagas cosas feas como las que hizo Cam, que se burló. Nosotros no tenemos por qué burlarnos nunca de los ancianos, es algo que siempre hacemos. Yo siempre miro, ay, es que ese viejo aquí, todo el mundo dice eso, pero ¿por qué faltar el respeto a las personas que son adultas? Si nosotros por ese camino vamos, si la Biblia nos enseña que debemos amarnos y amar y respetar a los ancianos, entonces no cometamos esos errores porque son terribles, son garrafales. Por años, por siglos, la familia de Cam pagó el precio de la burla de este hombre. Entonces, recordemos eso. Una de las virtudes que tienen los ancianos es la forma de trabajar. Vemos a hombres ya grandes que salen a trabajar, que se esfuerzan, que tratan de dar lo mejor. Creemos que acá en Guatemala hay mucha gente linda, mucha gente diferente, lo vemos en muchos pueblos, a personas que salen todas las mañanas, son muy madrugadores y pareciera que esta generación que pues ha nacido después de ellos, pues no le importa eso, pareciera que las cosas son normales. Pero yo quiero leerte una palabra acá en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay muchas personas que ofenden, que no importa lo que les digan, ellos tienen su forma de pensar. Y yo te quiero aclarar una cosa: todo lo que sembramos, eso cosechamos. Si tú hoy vienes y señalas a un anciano, recuerda que la palabra de Dios dice que hay 3 manos más que te estarán señalando. La palabra de Dios dice que Dios mismo es el que con una mirada recorre toda la tierra y observa y bendice a aquellos que le son fieles, mas al impío él lo ve de lejos. Dios es Dios y Dios es un Dios bueno, y Él es... vemos el reflejo en la palabra de Dios que dicen que Él es un anciano de días. Y cómo nosotros entonces venir y menospreciar a esos ancianos que son tan lindos, que son tan diferentes. Lo que debemos de hacer nosotros es bendecirlos, ponernos a su servicio en cualquier modo, de cualquier forma. Yo recuerdo la vez pasada que vi algo bien terrible. Yo me entristecí mucho. Yo estaba sirviendo en la iglesia aún, en un lugar. Y recuerdo que venía una mujer cargando un gran bulto, tenía como unos 65 años, digo yo, un gran bulto, y pasaban los muchachos y le ignoraban y toda la cosa, y de repente se resbala y pega con la espinilla en el filo de una grada y se abre completamente su pierna. Y cuando yo la veo, yo estaba impresionado y me pareció tan malo que de repente la gente pasaba y la señora, pues con el dolor ahí, nadie pasaba y le decía: ¿le puedo servir en algo? ¿Le puedo atender?
Y es terrible cómo pasa esto, y muchas veces aún los hijos se atreven a golpear, levantarle la mano a un anciano, levantarle la mano a su madre, levantarle la mano a su padre. Y es tiempo de detenernos en el nombre de Jesús y decirle: Señor, yo no quiero verdaderamente que mis hijos sean maldecidos por yo ser desobediente, por no honrarte, por no honrar tus mandamientos, por no abrir mi corazón, por no abrir mis ojos y estar cegado toda mi vida. Verdaderamente necesitamos arrepentirnos y decirle: Señor, tal vez yo he pecado y me he equivocado, pero sé que tú eres un buen Dios, Señor, y yo sé muy bien que no voy a morir sin ver la gloria tuya, Señor, pero enséñame a ser correcto, enséñame a ser una persona, ser un ejemplo, enséñame a ser alguien distinto, enséñame a ayudar a las personas que tengo alrededor. Recuérdate que el que quiere ser más grande en el reino de Dios se tiene que hacer el más pequeño, tiene que servir. Sí, tenemos mucho que aprender acerca de todo esto, pero vamos a ir a un corte y regresamos. Los bendecimos. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor.
derechos de los ancianos. Como les estuve comentando al principio, igual que los derechos del niño son los derechos del anciano, recordemos que los ancianos, conforme van pasando el tiempo, se vuelven más como niños y la gente se queja de eso y dice, ay, es que ese fulano tan inmaduro, y es normal que las personas muy adultas se comporten como niños y sean muy inocentes y crean muchas cosas y caen muchas otras. Por eso tenemos que cuidarlos como a niños, porque pueden ser abusados sexualmente, así como abusan a los niños, los abusan también psicológicamente, les dicen muchas cosas feas que ya dijimos, los abusan económicamente. Entonces cuidémoslos y respetémoslos, tienen los mismos derechos que tienen los niños, y si nosotros estamos preocupados porque un niño es muy indefenso, igual es el anciano, es muy indefenso y debemos cuidarlo y no verlo como una carga. La gente no quiere cuidar a su anciano porque a diferencia de un niño pues también no puede hacer muchas cosas y necesita mucho cuidado y hay que cuidar un bebé, hay que cambiar pañal. Y a los ancianos no quieren cambiarles el pañal, no quieren atenderlos, es una carga más las enfermedades, porque conforme vienen los años pues vienen los achaques y ya hay que tomar medicina a tal hora, hay que mantener un reposo, no se pueden estar levantando, hay que inyectar, hay muchas cosas que hacer con un anciano, cuidar una dieta, así como un bebé, y las personas no quieren hacer esto y es necesario, hay que hacerlo con voluntad, con amor, sabiendo que Dios nos demanda que lo respetemos. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. Tenemos que ver que los ancianos no tienen por qué estar sufriendo por cosas que los hijos hagan, que los jóvenes hagan, sino al contrario, ellos tienen que disfrutar, y tal vez no disfrutar, pero pasar bien el tiempo que les queda acá, y no que sea un tormento, no que ellos deseen morirse, porque aquí no reciben amor, no reciben atención ni cuidados, sino saber que ellos son personas, así como vino un bebé a este mundo y todos lo aman y todos lo cuidan, así tenemos un anciano que todos debemos amar y todos debemos cuidar, porque sabemos que no va a vivir mucho tiempo, que tenemos poco tiempo para disfrutarlo, poco tiempo para escuchar qué nos tiene que decir, qué nos tiene que contar, qué nos tiene que aconsejar. Entonces aprovechemos este tiempo que nos queda con nuestros ancianos. Amémoslos con todo el corazón, bendigámoslos en cualquier momento, declaremos sobre ellos mucha bendición. Si tú no has conocido de Dios y no entiendes de qué te estamos hablando, pues yo te pido que ahí donde tú estás, tomes una decisión que determine lo que eres. En el tiempo pasado vemos, y en la palabra de Dios, cómo Dios usa a ancianos. Enoc era un hombre ya de avanzada edad y vemos lo que logra alcanzar. Él caminaba con Dios. Yo creo que cuando alguien llega a cierta etapa de edad, yo creo que más cercano puede estar de Dios, puede caminar, puede hablar un poco más. Los ancianos algunas veces tienen consejos tan impresionantes que uno dice, eso no lo conocía, y nosotros tenemos que aprender a valorar eso. Vemos a Abraham, que Dios lo convierte en el padre de la fe siendo un anciano. Vemos a Noé, vemos a tantos hombres que logran alcanzar cierta edad, pero logran alcanzar también grandes cosas. Nosotros creemos que los ancianos que en este tiempo están van a alcanzar cosas grandes, y la palabra de Dios dice, y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. ¿Por qué los ancianos tendrán sueños? Porque ellos tendrán la revelación de Dios, ellos traerán la interpretación de eso, ellos han conocido, se han acercado, han vivido un poco más. No es como un joven que tenga una visión y tenga que alcanzarla, tenga que perseguirla. Estos hombres son hombres de Dios y nosotros tenemos que bendecirlos. A las mujeres lindas, a las ancianitas, las bendecimos en el nombre de Jesús. Algunas veces cuando hablamos de estos temas se nos enternece el corazón y decimos, Señor, tenemos que hacer algo para bendecir, porque pueda que la política no logre cambiar esto, pero sí sabemos que hay un Dios que va a bendecir a esos ancianos, que les va a dar lo suficiente, que va a suplir sus necesidades, que va a abrir las ventanas de los cielos, y Dios mismo va a derramar todas esas bendiciones sobre cada uno de esos ancianos. Queremos entonces bendecirlos, queremos hacer una oración especial por todos estos ancianos, por los padres que están ya alcanzando cierta edad. Se aproxima que hay 35,000 en cierta nación de ancianos, y que para el 2030 se aproxima que va a ser el doble de esos ancianos, 70,000 personas.
ancianas. Así que tal vez pueda que una de esas personas que nos está viendo, pueda que ya el día de mañana seas un anciano y tengas que pasar por lo que hoy tú estás simplemente conociendo. Así que en el nombre de Jesús te bendigo. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Queremos declarar una palabra de bendición para tu vida. Queremos desatar en el nombre de Jesús algo nuevo. ¿Qué tal si tú me ayudas, Ana Gladys, para hacer la oración ahí por las hermanas? Si tú conoces a alguien, ayúdalo, denuncia, marca a la policía, que no siga la situación así. Y lo principal, lo que mejor podemos hacer como cristianos es pedirle a Dios que nos ayude y que ayude a esas personas que están siendo abusadas. Amén. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú el que supla cada necesidad y que mire el clamor de aquellos ancianos que están siendo abusados, que el Señor escuche esas súplicas y sus ruegos, Padre. Te pido, Señor, que detengas en el nombre de Jesús todo aquel espíritu malo que se quiera levantar en contra de aquellos ancianos, Señor, que son tuyos, Padre. Te pido, Señor, que tomes el control de cada una de esas vidas y que la gente pueda aprender a respetar, Señor, a humillarse y a darse cuenta de lo valioso que tú has puesto en los ancianos y de lo que valen los años, Señor. Te pedimos, Padre, por cada persona que está viendo este programa, por las personas que tienen necesidades de oración, por las personas que han tenido problemas, que han tenido enfermedades. Señor, te pido que seas tú el Dios Salvador, que supla cualquier necesidad, que solucione cualquier problema, Señor. Nos ponemos, Señor, y nos queremos agarrar de tu mano para que seas tú, Señor, el Dios que pueda hacer una obra, un milagro hoy. Te creemos a ti, Señor. Sabemos que tú eres un Dios que hace cosas grandes y que hace milagros. En el nombre de Jesús, amén. Nos bendecimos. Así que esperamos la próxima semana estar compartiendo una semana más, un tema más. Yo creo que vienen muchas sorpresas. Dios va a hacer algo muy distinto en tu vida. Si tú quieres escribirnos, por favor, ahí aparecen unos números de teléfono en tu pantalla. Escríbenos, envíanos tu mensaje si tienes alguna necesidad, si tienes una petición para que nosotros oremos por ti, por tus hijos, tal vez por un ancianito. Lo vamos a estar ahí orando, vamos a estar bendiciendo. En el nombre de Jesús te bendecimos, declaramos muchas bendiciones. Hasta la próxima. Amén. En el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte, bendiciones. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar,